Queremos analizar y aportar. Acuérdate de poner uno de los bloques, lo que te mandé ahorita. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren. Hablemos de lo que pasa en la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en las construcciones de ciudades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana. Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Conexión Ciudadana, un programa que se ocupa de la democracia, que se ocupa y se preocupa de la democracia. Y hoy vamos a hablar sobre los diversos temas que transcurrieron en el fin de semana, los que han suscitado hoy. Tenemos también, como todos los lunes, el segmento Capital Dime que lo que es el agua fresca que traemos luego de que se tira funda en la primera parte. Bienvenido, Javier Freites. Buenas tardes, noches, sean todos bienvenidos a Conexión Ciudadana. Son las 7 en punto. Estamos arrancando desde este momento hasta las 8 de la noche, donde estaremos compartiendo pues noticias e informaciones en esta primera etapa y luego, como señalaba Bartolomé, con nuestro segmento de Capital Dime que lo que, donde acercamos los problemas de las distintas comunidades del Distrito Nacional, pero también entramos en contacto con los que aspiran a representar. Mira, Javier Freites, ayer se suscitó un acontecimiento que ha indignado y enfadado a la población dominicana en el día de hoy. Esto ocurrió ya terminando la noche del domingo, donde se evidenció sin lugar a dudas cómo la democracia dominicana está siendo dirigida por un grupo de mafiosos, un grupo de políticos autoritarios. Fue el hecho de que un joven con mucho valor, con mucho coraje, le dijo ladrón a un ladrón, que es una personalidad y digo esto con toda la responsabilidad, de demostrar el origen de su fortuna, y hablo de Radamés Camacho, el presidente de la Cámara de Diputados. Macho Camacho. Quien ya nos tiene acostumbrados a muchísimas expresiones al margen de la ley, grotescas, groseras como esta. Y quien luego de esto, él ordenó a la Policía Nacional que arrestaran a este joven, quien fue liberado en la mañana de hoy. Una libertad pura y simple, comprometiendo este diputado su responsabilidad. Y yo decía que no ha pasado ni siquiera una semana y ya, luego de lo que pasó con el diputado Manuel Díaz, quien admitió que él ha pagado para que se intercepten teléfonos. Y esto queda claro y deja claro que es una mafia la que nos está gobernando. Y nosotros no nos vamos a cansar de decirle lo que son corruptos, que son personas que están al margen de la ley, que violan la ley, que utilizan la ley solamente para beneficiarse. Mira, y ese joven que tuvo la valentía de repudiar la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, lo hacía sobre las razones, porque una de las cuestiones que gravitó durante bastante tiempo fue que este señor no presentaba su declaración jurada. Un video que circuló en esa época, donde un periodista tiene la puntería de requerirle, pero fulano, ¿cuándo es que tú vas a presentar la dichosa declaración de bienes? Y él reaccionó de manera aireada, malhumorado. Le digo, pero usted no sabe que estamos hablando de otro tema. Eso no importa, eso no tiene ninguna importancia. Óigame, presidente de la Cámara de Diputados, diciéndole a un periodista que la transparencia no tiene importancia. Pero la transparencia sí tiene importancia porque es un mandato de la ley. Hay una ley que obliga a todos los funcionarios públicos a presentar su declaración jurada de bienes. Y si hay una violación, porque a partir de eso, lo que pasa es que en el Estado de Derecho que vivimos es un Estado todavía de simulación.
porque personajes como él, que no pueden justificar el origen de su fortuna, porque no tiene manera de justificarlo. Una persona que ha sido profesor y diputado de la República durante su vida, no puede amasar fortunas como él exhibe. Eso por un lado. Por el otro, también hay una disposición donde los funcionarios, el Estado, o sea, el organismo investigador, en este caso el Ministerio Público, puede requerir información al incremento patrimonial y tiene que explicarlo. No es que diga que el Ministerio Público tiene que presentar pruebas, no, sino que ese funcionario público tiene que presentar todas las pruebas que avalen y justifiquen el origen de su fortuna. Y eso es lo que pasa, que hay ciudadanos que están debidamente informados, como ese joven ayer, que es un acto totalmente celebrable, porque es una de las cosas que los dominicanos tenemos que aprender a hacer, a repudiar a los corruptos. A sancionar moralmente. Sancionar moralmente, porque ya que el Estado es incapaz de articular contra ciudadanos que públicamente dicen que el espionaje es una cuestión muy normal, que hasta él lo ha pagado para que espíe el teléfono de otros, y el Ministerio Público no hace nada. Sin embargo, con este joven que le llama ladrón a un ladrón, en cuestión de segundos se lo llevan preso y pierde un día de su vida por sencillamente expresarse. Que les vuelvo a decir, lo primero es que eso no tiene ninguna sanción penal. Eso tiene, usted, si se siente difamado, usted agarra a ese ciudadano y lo demanda civilmente. Y hay algo, Javier. La Constitución establece muy claramente que en materia de corrupción el fardo de la prueba se invierte. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de demostrar que no son corruptos, que tienen la obligación de demostrar que no son honestos. Ellos son los que le corresponde demostrar que ellos están utilizando los fondos públicos de manera regular. Y yo quiero, además, darle la bienvenida y escuchar la opinión de nuestro compañero que está con nosotros aquí en la cabina, Giovanni de Alexandro, quien también ha tomado parte de la discusión con relación a lo que ha pasado con Camacho. Giovanni, ¿cómo tú estás? Bienvenido. ¿Qué tú opinas de esto? Buenas noches. Mira, antes que nada, ante la incapacidad que tiene, la impotencia de poder conseguir que se haga justicia, que se persiga a los corruptos y que se traduzca en prisión y en un proceso que termine de una manera que todo el mundo se sienta satisfecho. Pues la única salida que tiene un ciudadano es desahogarse mediante la forma que lo hizo este ciudadano ayer. Y con todo el legítimo derecho. ¿Por qué? Primero, además de todo lo que Javier acaba de explicar, ese señor no ha podido o no tiene cómo justificar un aumento en su patrimonio con el pago del impuesto sobre la renta. Me explico. Yo soy empresario y hago un negocio y gano dinero, y ese aumento de mi liquidez, de mis bienes, tiene que tener como consecuencia un pago de un impuesto sobre la renta. Si es una compañía, tengo que pagar el 27%, el 29% de las ganancias. Si el señor Camacho ha tenido la suerte de ser socio de compañías, ha ganado la lotería, que es algo fortuito. Que no ha pasado ni una ni la otra. Sí. Bueno, pues que demuestre el pago de los impuestos, porque hace muchos años tú te ganabas la lotería y no pagabas impuestos, pero desde que el PLD llegó, que yo lo veo bien, el que se saca un premio de la lotería tiene que pagar un impuesto. Entonces, lo que quiero decir con esto es, esta es una sociedad que se siente totalmente frustrada, indignada, y por eso
demanda en este proceso electoral unas elecciones limpias. Y quiero traer esto a colación, porque hablan de encuestas, pero la mejor encuesta sería ver si los oficiales, congresistas que son de la mafia esa que conocemos todos, se atreviesen a ir a sitios concurridos de mucha gente. Yo me atrevo a apostar que las respuestas de las grandes mayorías serían abucheos, tal como lo ha recibido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando ha ido a la tribuna ahora. Qué importante ese ejemplo que tú das. Qué importante. Entonces, el que va a una función pública tiene que saber que si no lo está haciendo bien, no va a ser aplaudido, sino por el contrario. Y como decía un amigo por Twitter, precisamente, él señalaba que a un honesto no le van a decir ladrón. A un honesto seguro que no le van a decir ladrón. Porque el honesto es honesto. O sea, y hay honestos en todos los partidos, en todos los estamentos de la sociedad. La honestidad es un valor que acompaña a muchas personas y que no acompañan a muchas otras. Y es lo que pasa, por ejemplo, con la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. Hay muy pocas personas allí que puedan mostrar su patrimonio que no esté manchado por el crimen y el robo de la cosa pública. O simplemente está oculto todo. Entonces, pero eso es bueno también señalarlo, porque esa misma pandilla de delincuentes ha promovido una serie de legislaciones que hoy, porque tienen el control del Estado, no sirven para nada. Pero por eso es tan importante el cambio de gobierno, porque el cambio va a permitir que el Ministerio Público, un Ministerio Público más comprometido con representar los intereses de la sociedad y no de un grupito, va a permitirle a ese Ministerio Público poder actuar de manera prácticamente generalizado contra un grupete de funcionarios públicos que se han robado este país durante 20 años que tienen en el gobierno, que no tienen manera de justificar su patrimonio personal, que no tienen manera de poder explicarle a la gente cómo han logrado multiplicar su patrimonio sin una empresa privada, un negocio privado que pueda justificar. Y también está el hecho de que dan por bueno y válido que toda su familia pueda ir a posiciones del Estado y tener salarios altos en diferentes ministerios y algunas botellas, y lo ven como algo normal, o sea, porque el Estado se convierte en su patrimonio. No, el Estado se ha convertido, no es que se convierta, no, es que se ha convertido ya en el patrimonio. La mayoría de esa gente que le teme como el diablo a la cruz. Porque Camacho precisamente que no es casual que la amenaza que utilizó Felucho y el mismo presidente de la República diciendo que Lionel quiere dejarlo sin empleo, es decir, viendo el Estado como si fuera un botín. Exacto. Es lo que estoy diciendo. O lo más sincero, Gutiérrez Félix cuando dijo, si salimos del gobierno, vamos presos todos aquí. Así es. Esa es la realidad. Van presos la gran mayoría porque son unos delincuentes. Es que ellos ninguno se ruborizan, de hecho, públicamente en la televisión, lo hemos visto todo. El mismo recién electo presidente del PLD temporalmente, Temístocles Montaz, es un ejemplo. Así es. Un imputado de Odebrecht. Tú coger un soborno, dizque para el partido, para la campaña electoral de un partido, y verlo como algo normal, bueno, ¿quién se afectó de ese soborno? Porque la gente tiene que saber eso, o sea, ese dinero pudo haber sido en un proyecto que costara mucho menos y hubiese por tanto más dinero para hacer más cosas y mejor hechas. Mira, yo quiero concluir este análisis o este comentario que hemos estado haciendo con una reflexión. La indignación no es suficiente. La indignación es un sentimiento, yo diría que hasta conservador, y que se remite a una cierta sensación de impotencia que no
Lo cierto es que las democracias funcionan cuando los gobernantes le tienen miedo a la ciudadanía, cuando respetan a la ciudadanía, sea por respeto en base a virtud o sea por respeto en base a miedo. Como está pasando en Chile, como ha pasado en Ecuador, como pasó en Puerto Rico, como está pasando en toda la región. Como tú a punto de pasar como está pasando en toda la región. Y esto quiere decir que la indignación hay que convertirla en enfado. Al momento de votar, pero desde ya a movilizarnos. Porque estas instituciones no dialogan. Estas instituciones no escuchan. Y nosotros, de lo que pasó ayer, tenemos una gran lección. Y es la apatía de la ciudadanía. Que frente a un hecho bochornoso, grosero, sin precedentes, que uno pensaría que eso se acabó en este país, ese play no se estremeció, no se conmocionó, no se solidarizó con un ciudadano que con su voz representó la voz de todos los que estaban en ese play y de todos los que estaban afuera de ese play. Y yo lo que quiero decir es que como yo me rehúso a vivir en un país así, que como yo me niego a vivir bajo esta opresión, yo estoy invitando a que la gente esa indignación la convierta en enfado, porque corruptos y ladrones son y se lo vamos a seguir diciendo.